Hola mis amados hermanos en Cristo, que la gracia y la paz del Señor sea hoy en cada una de nuestras vidas y también dándole gracias al Señor en este nuevo día que Él nos regala por su gracia y misericordia, sabiendo que Él es quien hoy nos permite ir a su palabra para estudiarla y ser edificados en ella. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este día. Y bueno, quiero que empecemos orando para poner en manos del Señor este tiempo y pedir la guía del Santo Espíritu. Vamos a orar. Mi buen Señor, te damos gracias una vez más porque hoy nos permites ir a tu palabra primeramente, nos permites estar en ella y gracias porque nos permites estudiarla, Señor, porque está allí, Señor, al alcance de nosotros. Por eso queremos pedir, Señor, en esta mañana, en este día, de tu dirección, de tu guía, clamar a ti, Señor, por medio de tu Santo Espíritu para poderla, Señor, llevar a la práctica. No estudiarla y adquirir conocimiento, sino llevarla a la práctica, Señor. Ayúdanos a ello y dejamos a tus pies esta oración. Amén. Bueno, mis amados hermanos en Cristo, hoy quiero que veamos tres versículos que están allí en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 3. Hebreos 12, 1 al 3. Y miren lo que dice la palabra de Dios allí. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En el último versículo habla de una palabra muy que de pronto nosotros no la vemos muy importante, pero debe ser muy importante, y es desmayar. Eso nos suele pasar, mis hermanos, muchas veces en la vida cristiana. Algunos de nosotros desmayamos, flaqueamos y desistimos de la vida cristiana. De pronto sí, vamos a la iglesia, pero no tenemos una verdadera relación con Cristo. No andamos en una relación día a día con Cristo. Y desmayamos de esa vida y decimos, no, no puedo más con esta vida. Es muy difícil. Y sí, la vida cristiana no es que sea difícil, mi hermano. Dios pone unos parámetros de cómo vivir. Simplemente es obedecer, pero en amor al Señor. Y por eso la vida cristiana también, mis hermanos, tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Es que podamos parecernos a Cristo día a día un poco más. La motivación de eso debe ser amar a Dios, debe ser amar a Cristo, porque Él hizo algo en la cruz. Por eso allí nos está recordando el último versículo, nos dice, considerar aquel que sufrió. Cristo por amor hizo eso por nosotros, dio su vida en la cruz y nos dice, consideremos eso. Cuando habla de considerar es que, alguien hizo algo por nosotros, alguien hizo algo allí en una cruz por nosotros. Consideremos, recordemos eso. Entonces, mis amados hermanos, muchas veces ese rumbo que el Señor, esa dirección que el Señor nos ha trazado, la vemos que nos desviamos de ese rumbo que el Señor nos ha dicho por cosas que pasan en la vida y desfallecemos, y muchas veces nos apartamos, o muchas veces estamos viviendo una religiosidad, o muchas veces aún estamos viviendo una doble vida. Entonces, mis amados hermanos, acá el Señor en esta carta
en este libro de los Hebreos, nos dice primeramente, dice allí, por tanto, cuando está hablando de por tanto es por lo que venía hablando anteriormente. Y mire lo que dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuál era esa grande nube de testigos? Era Abraham, Jacob, Moisés. Allí si quiere puede ver capítulo 11 y va a mostrar muchos hombres y aún mujeres que vivieron vidas que agradaban al Señor. Y que no les fue fácil. Tuvieron muchas luchas día a día, muchas dificultades. Y aún, creo yo, que hubo momentos que ellos quisieron también, como lo decía allí, desmayar. Pero ¿saben qué era lo primordial que había en la vida de ellos? La fe. La fe en ese Salvador, la fe en ese que iba a dar su vida por nuestros pecados. Por eso está hablando allí, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y allí dice algo que tenemos que hacer. La vida cristiana es de grandes desafíos, mis hermanos. Por eso allí el autor del libro dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, desponémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos, dice ahí en la parte final, con paciencia la carrera. Allí nos muestra el escritor de este libro que la vida cristiana es de correr, es de ir en una carrera a diario. No va a ser fácil, como lo miramos anteriormente. No va a ser algo fácil, no va a ser algo sencillo, porque allí primeramente nos está mostrando, corramos con paciencia. Y cuando habla con paciencia es con constancia, de resistir, no de ir rápido, sino de resistir. Allí lo que quiere decir el escritor. No nos está hablando de pronto de decir, voy a llegar de primeras a esa carrera, voy a ser el mejor. No, nos está hablando de una carrera que el Señor nos muestra y nos guía para que podamos resistir con la ayuda de Él, con la dirección de Él. Pero ahí nos muestra algo muy importante, mis amados hermanos, y es que debemos despojarnos de algo. Por eso ahí el escritor lo está mostrando. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, quitémonos, mis hermanos. El escritor quiere que hoy quitemos eso que no nos deja correr esa carrera. Aún habla de esas vestiduras, de esa ropa que nos hace tener peso en nuestro cuerpo y no nos deja correr, no nos deja avanzar en esa carrera. Por eso allí está diciendo, despojémonos, quítese de todo peso y del pecado que nos asedia. Allí cuando habla de asedia, es algo que va a estar ahí latente en todo momento. Que vamos a tener que convivir con eso. Que vamos a tener que estar día a día en una lucha constante, mis amados hermanos. Esto es una lucha a diario, mis amados hermanos. No es algo que hoy puedo decir, ya no voy a pecar más con el pecado de la mentira, digámoslo así. No. Yo voy a tener que seguir luchando con eso a diario hasta que el Señor me llame a su presencia o hasta que el Señor venga por mí allí en las nubes. Por eso, lo que está diciendo allí el escritor es que tenemos que estar día a día entrenándonos para esa lucha. La vida cristiana, mis hermanos, es de un crecimiento espiritual. No es de estancarme y ya quedarme así, decir ya.
esto era lo necesario. No, es de una vida espiritual que debe estar creciendo, de que debemos estar día a día pareciéndonos más a Cristo. Eso es lo que quiere Dios en nuestras vidas. Por eso allí nos manda que nos despojemos, nos quitemos todo eso. ¿Cómo nos quitamos todo ese pecado, mis amados hermanos? ¿Cómo podemos quitarnos ese pecado? Por medio de Cristo. Por medio de Cristo. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos correr esa carrera, quitarnos ese pecado? ¿Cómo podemos ir más sueltos, más libres día a día? Es por medio de Jesucristo. Por eso hay muchas cosas que pasan en el mundo por distracciones. Un accidente de tránsito, ¿por qué pasa? 5 segundos que uno se durmió en el carro, un accidente. O tomé el celular, me puse a ver un mensaje y de pronto me entretuve con esto, ¡pum!, un accidente. Así mismo es la vida cristiana, mis amados hermanos. Hay cosas que nos entretienen el mundo y nos hacen desviar de eso, nos hacen desviar de lo que el Señor quiere, de lo que el Señor nos está mostrando acá, de lo que Él quiere, y nos hace empezar a tomar carga en nosotros y decir, no puedo seguir, cada vez me siento más carga, cada vez me siento más en eso y yo no puedo. Pero el Señor hoy quiere, como lo está diciendo allí, que nos despojemos de ese pecado y corramos con paciencia, con perseverancia, día a día, siéndoles fieles a Él, mis amados hermanos. Por eso el escritor allí le está diciendo a los hebreos, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por eso, como les hablaba al principio, la vida cristiana o el cristiano debe andar con un propósito fijo ya. Debe tener claro eso. No podemos andar por andar, sino debemos tener claro ese propósito. Y lo está diciendo allí, corramos esa carrera que tenemos por delante. Ya está esa carrera. Ya el Señor la trazó, nos la mostró y debemos ir día a día en esa carrera. Pero fíjese lo que dice allí, versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allí nos empieza a recordar lo que hizo Cristo en la cruz. Lo que creímos que hizo Cristo allí en la cruz. Nos recuerda que Él fue quien murió por nosotros. Por eso es la más grande motivación que podemos tener nosotros. Por lo que hizo Cristo allí en la cruz. La más grande inspiración que debemos tener nosotros fue lo que hizo Cristo allí en la cruz. Dice, versículo 2 dice, nos está allí mostrando, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis amados hermanos, el Señor es muy claro con lo que nos está hablando hoy. Quiere que miremos lo que hizo Cristo allí en la cruz. Cargó todo nuestro pecado, llevó todas nuestras culpas allí. Las cargó por amor a nosotros, por amor a salvarnos. Por eso debe ser la más grande inspiración que nosotros tengamos de correr esa carrera como el Señor nos la está mandando. Dice, Jesús es el indicador de esa fe que tenemos, de eso que creímos. Entonces, mis amados hermanos, como nos está mostrando el pasaje, hoy debemos empezar a soltar, a quitar todo ese pecado para poder empezar a correr esa carrera como Dios quiere.
Si está desanimado, empieza a quitar ese pecado. Órele al Señor. Vayamos a la palabra, orémosle al Señor, que Él lo puede hacer. Y sigue diciendo allí, versículo 3. Considerad. Cuando estamos hablando de considerar, es que meditemos en aquel. Por eso está diciendo, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideremos a Cristo, lo que hizo en la cruz. Y cuando dice considerar, meditemos en eso que Él hizo para poder decir, no, yo cómo voy a salir de esta carrera, yo quiero seguir corriendo esta carrera. Por eso Cristo es nuestro mejor entrenador. Cristo fue quien inicia nuestra fe, pero también, mis amados hermanos, es el perfeccionador de la misma fe. Es decir, tampoco vamos a poder perseverar y llegar a la meta si no es por Jesús mismo que lo hace posible. Y cuando digo que lo hace posible, fue porque Él murió por nuestros pecados. Entonces, mis amados hermanos, es posible llegar a esta meta que el Señor nos está mostrando allí por medio de Cristo. Es posible por medio de Él, únicamente por Él. No podemos por nadie más. Es imposible en nuestras propias fuerzas. Por eso allí está diciendo, pongamos la mirada en Él, miremos lo que Él hizo, miremos lo que Él hace, porque Él sigue haciendo en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Y no perdamos ese enfoque. Entonces, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo quiere hoy que no desmayemos, que no flaqueemos más, que no andemos como un barco sin un rumbo fijo. El Señor Jesucristo quiere que hoy pongamos la mirada en Él, que hoy podamos decir, voy a seguir corriendo esta carrera como tú me la has mostrado en tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame a despojarme de este pecado, ayúdame a apartarme del pecado, ayúdame a apartarme de esos malos hábitos que tengo en mi vida y ayúdame a ser fiel a ti, a depender de ti. Mis amados hermanos, que eso sea nuestra meta, de correr una carrera conforme a la voluntad de Dios. Y usted, querido amigo, querida amiga que nos está viendo en este día, dice, yo mi vida la llevo porque sé, mi única motivación es de pronto tener riqueza o tener muchos bienes o estar acá en este mundo hasta que Dios me permita. Hoy le invito a que su motivación pueda ser Cristo. Pueda vivir una vida como la estamos viendo allí en la palabra de Dios. Le animo a que hoy se arrepienta de sus pecados, crea en lo que hizo Cristo en la cruz, ponga su fe en Él y empiece una nueva vida en Cristo. No lo deje pasar. Puede ser el último día que el Señor esté dando esta oportunidad. Le animo a que hoy empiece una nueva carrera en Cristo Jesús. Le animo a eso, que entregue hoy su vida a Cristo y empiece una nueva carrera en Él. Y si de pronto quiere más información o que podamos explicarle esto de una forma más clara, escríbanos allí, déjenos su comentario, cómo podemos contactarnos con usted y le vamos a explicar más claramente esto. Pero le animo que hoy ponga la fe en Cristo. Mis amados hermanos, que el Señor sea bendiciendo cada una de nuestras vidas y que podamos hoy reflexionar en esto, en lo que hizo Cristo primeramente en la cruz, y podamos decir, vamos a empezar una carrera como el Señor quiere, o vamos a retomar esa carrera que el Señor nos ha mandado. Vamos a orar. Mi buen Rey, Señor, te damos gracias porque hoy tu palabra, Señor, es clara, es viva y eficaz. Ayúdanos, mi Señor, a vivir como tú quieres que vivamos, Padre, de una manera en santidad, que día a día podamos luchar verdaderamente con tus fuerzas, con tu ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo, para ser guiados por tu Santo Espíritu y ser dirigidos, Señor,
como tú quieres que andemos, Padre. Ayúdanos, mi buen Rey, y dejamos a tus pies esta oración y este tiempo de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, bendiciones.